Hallelujah. Let's ask God to help us now. Vamos a pedir a Dios que nos ayude As we ahora. come to this lesson, Mientras venimos a esta lección, nothing shall be impossible unto you. nada os será imposible. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús and by the power of the Holy y Ghost, por el poder del Espíritu Santo, talk to us. háblanos. Let us hear what you've got to say. Haznos oír lo que tú quieres In the decirnos. name of Jesus, En el nombre de Jesús. anoint us to speak, Úngenos para hablar. anoint us to hear. Úngenos para oír. May this word become a living thing. Que esta palabra sea algo May vivo. our lives be transformed. Que nuestras vidas sean transformadas. In the name of Jesus. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus, Satan, we bind you. En el nombre de Jesús, Satanás, te atamos. Every hindrance force. Toda oposición. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Father, Gracias, that Padre. the word of the Lord have free course. Que tu palabra tenga libertad, Señor. Amen. Amén. You may be seated. Pueden sentarse. We're reading from Matthew chapter 17, Leemos aquí Mateo capítulo 17, verses 20 and 21. versículos 20 y 21. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Then in Luke chapter 18 and verse 1. Luego Lucas capítulo 18, versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Now we're talking about prayer. Estamos hablando sobre la The oración. possibilities that are ours in prayer. Las posibilidades son nuestras en la oración. It's said on one occasion, as many as touched him En una ocasión se dijo, porque cuantos le tocaron were made whole. fueron hechos completos, íntegros. Now what we've read here, En lo que hemos leído acá, and with other scriptures in the y Bible, con otras escrituras de la Biblia, this thought, as many as touched him were made whole. este pensamiento de cuantos le tocaron a él fueron hechos santos, This implies a struggle. fueron sanados. Esto implica Nothing shall be impossible unto you. que nada os será imposible. This says to me Esto me dice that in this warfare, in this walk with God, que en esta guerra, en esta batalla, en este andar con Dios, I am going to face things naturally or impossible. yo voy a afrontar cosas que son imposibles en lo natural, But that through faith in God, pero que a través de la fe en Dios, all of these things become possible. todas estas cosas vienen a ser posibles. In today's theology, En la teología de hoy, the struggle is played down. la lucha es reducida. We've created a kind of easy believism, Hemos creado una especie de creencia fácil, an attitude of positive confession, una actitud de confesión positiva, that a man doesn't really have to lay hold of God. que en realidad un hombre no tiene por qué agarrarse tanto de Dios, He doesn't have to fight his way through the no darkness. tiene que luchar tan fuerte a lo largo de las tinieblas. All he has to do, they say, is quote the scripture, Todo lo que él tiene que hacer, ellos dicen, es mencionar las escrituras, claim the promise. proclamar las promesas. Now, this is a theology that's being spread today. Ahora bien, esa es una teología que está siendo esparcida hoy en día. But this playing down of the struggle Pero esta reducción, este poner abajo de la lucha, leaves the church impotent deja a la iglesia in impotente the face of the enemy. en la cara del enemigo. When she says it and it don't happen, Cuando ella lo dice y no sucede, then she doesn't know what to do. entonces ella no sabe qué hacer. But Jesus said, we ask, Pero Jesús dijo, we seek, pedimos, vemos, we knock, buscamos, tocamos, implicando that we press our way in. que nosotros presionamos para poder atravesar esto. Kingdom of heaven suffers violence, El reino de los cielos sufre and the violencia violent take it before. y los violentos lo arrebatan. This violence of prayer Esta violencia en la is oración the only language the devil understands. es el único lenguaje que el diablo It's entiende. the people who lay hold of God's altar Es la gente que se agarra del altar de Dios and refuse to turn loose y rehúsa a soltarse de esto until there is an answer. hasta que haya una respuesta. That day when this woman came to him, Ese día cuando esta mujer vino a él, said she touched him. dice que ella lo tocó. Many thousands were clamoring to be healed. Muchos miles estaban ahí tratando de ser sanados.
In this particular instant, a great throng is pressing against Jesus, Pero, y en esta situación en particular, una gran multitud apretaba a Jesús también, pressing him to be healed. presionándolo para ser sanado. But only those who touched him were made whole. Pero solo aquellos que le tocaron a él fueron sanados. So believing requires an effort. Así que para creer se necesita un esfuerzo. Like Israel in the manna, Como Israel y el maná. they had to go out and gather that manna. Ellos tenían que salir para reunir el maná. The woman with the issue of blood. La mujer con el flujo de sangre. The Bible says this is a woman. La mujer dice que esta era una mujer She's had an issue of blood for 12 years. que tenía un flujo de sangre por 12 años. Gone to the physicians. Había ido a los doctores. Spent all of her earthly wealth. Había gastado toda su riqueza terrenal. They have done her no good. Y ellos no le habían hecho nada bueno a ella. And now she comes to Jesus. Y ahora ella viene a Jesús. And her testimony is Y this. su testimonio es este. If I can touch the hem of his garment, Si yo solo pudiera tocar el borde de su I manto, will be made whole. seré sanada. She touched him. Ella lo tocó She was made whole. y fue sanada. Now, you know that she was weak. Ahora bien, ustedes saben que ella estaba débil. She's anemic from loss of blood. Ella estaba anémica por la pérdida de But in sangre. spite of that weakness, Pero a pesar de esa in debilidad, spite of that a crowd, pesar de esa multitud, she pushed her way in ella presionó para llegar adentro and touch Jesus. y tocar a Jesús. There is an enemy, Hay un enemigo and he's an enemy of faith. y es el enemigo de fe. He won't go away unless you make him go away. Él no se va a ir a menos que tú hagas que se vaya. But if you touch Jesus, Pero si tú tocas a Jesús, you'll have to push the devil out of the way. tú vas a tener que empujar al diablo que salga del The camino. violent take it by force. Los violentos lo arrebatan. Daniel became an answer to the problem of his nation. Daniel vino a ser una respuesta para el problema de su nación. For 21 days, Por 21 días, Daniel fasted, prayed without one word from God. Daniel ayunó y oró sin una sola respuesta de Dios. Then the angel came. Luego vino el ángel. He touched God. Él tocó a Dios. Nothing shall be impossible Nada será imposible to that man, that woman, para ese hombre, esa mujer, that make up their mind they're going to have an answer. que se fijan en su mente que van a recibir una respuesta. But a timid faith will be intimidated. Pero una fe tímida va a ser intimidada. The enemy is going to come against you. El enemigo va a venir en contra de ti. And it's those who refuse to turn back, Y son aquellos que rehúsan volver, that say, I will touch God. que dicen yo voy a tocar a And Dios, press on, pray on, y presionan y se esfuerzan until it's an answer. orando hasta que sea una respuesta. Now, the demons that withstood Daniel Ahora bien, los demonios que estaban ahí molestando a Daniel are as real today as they was then. son tan reales ahora como en aquel entonces. If the devil can discourage you, Si el diablo te puede desanimar, you will be discouraged. tú vas a ser desanimado. Everything that can be shaken Todo lo que pueda ser sacudido will be shaken. será sacudido. That is the truth of God. Es una verdad de Dios. If you can be discouraged, Si tú puedes ser you're desanimado, going to be discouraged. vas a ser desanimado. The church has been victimized La iglesia ha sido la víctima by this easy believism. de esta creencia fácil. We preach the gospel Hemos predicado el that evangelio just says, say it's done and it's done. que solamente dice di que es hecho y será hecho. They said, name it and you can claim it. Dice si tú lo puedes nombrar, lo puedes reclamar. But when we've said it's done Pero cuando decimos que es hecho and we're still sick, y todavía seguimos the enfermos, devil was still there, el diablo todavía sigue we ahí, still didn't have an answer, aún así no tenemos la then respuesta. we didn't know what to do. Entonces no sabemos qué hacer. There's no other place to go. No hay otro lugar a donde recurrir. We have lost the inner commitment that keeps us on our knees. Hemos perdido el compromiso interno que nos mantiene en nuestras rodillas. We've lost the ability to obey Jesus Hemos perdido nuestra habilidad de obedecer a Jesús when he said, pray without ceasing. cuando Él dijo orad sin cesar, Or pray and not faint, pray and not stop. o orad sin desmayar, sin detenerse. Continue to pray till you get an answer. is what he said. Continúen orando hasta que tengan la respuesta de lo que Él quiso decir When he talks about praying without ceasing. cuando Él habla acerca de orar sin cesar. Nobody can pray 24 hours a day, Nadie puede orar 24 horas al día, but never turn it loose. pero nunca desanimarse. You got someone lost. Tú tienes a alguien que está perdido. You need to be healed. Tú quieres ser sanado. There's a victory must be won. Hay una victoria que tiene que ser ganada. Every time you come, Entonces cada vez que tú you say, vengas, I'm back, Lord.
Tú le dices, Señor, estoy de I still regreso. don't have an answer. Todavía no tengo una I'm respuesta. here to get it. Estoy acá hasta That obtenerla. was Hannah. Así fue Ana. The priest said she's drunk. El sacerdote dijo que ella estaba ebria. But she said, I'm not like the sons of Belial. Pero ella le dijo, yo no soy como los hijos de Belial. I'm not drunk, I'm desperate. Yo no estoy ebria, estoy desesperada. I want a boy. Quiero un hijo. And she got a boy. Y ella tuvo su hijo. Because she is not leaving there Porque ella no estaba dejando ese lugar till there's an answer to this prayer. hasta que no hay una respuesta a esta She oración. knew it as the will of God Ella sabía que era la voluntad de for Dios her to have a baby. que ella tuviera un bebé. And it was a reproach for an Israelite woman not to have children. Y era un oprobio para la mujer israelita que no tuviera un hijo. See, that's the type of the church. Ese es el tipo de la iglesia. It's a terrible disgrace for a church not to birth children. Es una terrible desgracia que la iglesia no pueda dar a luz hijos. A barren church is a curse of all time. Una iglesia estéril, una iglesia desnuda es una maldición de todos los tiempos. And that's what it was with that Jewish woman. Y eso es lo que pasó con esa mujer She judía. refused to let go. Ella rehusó que se le escapara, que soltara eso hasta que Dios viniera. We've lost that ability. Hemos perdido esa habilidad. We must regain it. Debemos recuperarla. The peddlers of this easy believism told us Los vendedores de esa creencia fácil nos dicen that if we pray twice for anything, que si nosotros oramos 2 veces por algo, the second time was in unbelief. la segunda es incredulidad. But it's unbelief to quit before you get it. Pero es incredulidad si es que tú abandonas antes de obtenerlo. Hell told that lie. El infierno dio esta mentira. Jesus prayed for a blind man twice. Jesús oró por un hombre ciego 2 veces. In Mark 8, 22, 25, En Marcos 8:22 y 8:25. Jesus at Gethsemane prayed the same prayer 3 times. Jesús en Getsemaní oró la misma oración 2 veces, 3 veces. Elijah on top of Carmel prayed for rain 7 times. Elías en el monte de Carmelo oró por la lluvia 7 veces. The 7 have nothing to do with it. Y el número 7 no tenía nada que ver con esto. He'd have prayed 20 times Él hubiera orado 20 veces, because he knows it's time to rain. porque él sabía que era tiempo de And lluvia. he's not going to quit Y él no iba a salir de ahí until there's a rain or evidence that it's going to rain. hasta que no haya lluvia o evidencia de que iba a llover. That's an example to us. Ese es un ejemplo para The nosotros. name it, claim it gospel El evangelio, nómbralo y reclámalo, has left the church helpless in the battle. ha hecho que la iglesia sea sin ayuda en la batalla. Because once she's gone through that little ritual, Porque una vez que ella ha ido a través de este pequeño ritual, she doesn't know what to do. ya no sabe qué hacer. The fathers of this great Pentecostal revival Los padres de este gran avivamiento de Pentecostés use the terminology praying through. usaron la terminología orar fervientemente hasta obtenerlo. It simply knows that you know Simplemente significa que tú sabes God is in this. que Dios está en esto, That it's the will of God for me to be here. que es la voluntad de Dios de que yo esté acá. It's the will of God for this church to be alive. Es la voluntad de Dios que esta iglesia esté It's the viva. will of God to heal the sick. Es la voluntad de Dios sanar a It's los the will of enfermos. God for me to be well. Es la voluntad de Dios que yo esté en buena salud. And they knew that, and praying through, they didn't turn loose till it happened. Y ellos supieron esto y no abandonaron hasta que sucedía. They taught me from the moment that I was birthed of this God, Me enseñaron que desde el momento que yo he nacido de este Dios, they taught on prayer. me enseñaron a orar. You can believe God. Tú puedes creer a You Dios. are a believer. Tú eres un Just creyente. hang on, hold on. Solo agárrate, sostente. God will hear you. Dios te va a oír. Believing that the war is over, Creer que la guerra se ha acabado. the believers led to believe all you have to do is quote scripture. Al creyente se le hace creer que todo lo que tiene que hacer es mencionar una escritura. Merely quoting scripture as scripture Meramente mencionar una escritura como tal has never produced divine results. nunca ha producido resultados divinos. We must press in Debemos presionar till God's thoughts recorded in these scriptures hasta que los pensamientos de Dios registrados en la escritura become our thought. de hecho vengan a ser nuestros pensamientos. This mere confession Esta simple confesión has sentenced millions to a life of defeat ha enviado tantos a la derrota because they didn't actively resist the devil. porque no resistía al diablo activamente. They didn't hold on in prayer. No se agarraban ni se sostenían en la oración. God's command is, El mandato de Dios es: give no place to the devil. no deis lugar al diablo. I can tell you this tells you something about that devil.
Y yo les puedo decir una cosa, esto nos indica algo sobre este The diablo. Bible said he came to Jesus La Biblia dice que vino a Jesús and found no place y in no him. halló lugar en él. He tried. Él intentó. He was trying to get a hold. Él estaba tratando de But there agarrar was algo, nothing there to get a hold of. pero no había nada de donde él se agarrara ahí. But if you give any place, Pero si tú le das cualquier lugar, you can believe he'll be there. tú puedes creer por seguro que él estará Jesus ahí. would have let down one moment. Si Jesús le hubiera permitido un momento, He would have got in. él se hubiera entrado ahí. He is tireless in the extreme. Él es inagotable en extremo. He may not win with you today. Quizás no gane contigo el día de hoy, He'll be there when you get up in the morning. pero mañana muy temprano va a estar ahí intentando otra He's vez. determined to defeat you. Él se ha determinado a He's vencerte. determined to make you a part of a lost world. Él se ha determinado a hacerte a ti parte del mundo perdido. We must know Satan has been defeated. Debemos saber que Satanás ha sido But derrotado, we must know that victory, pero debemos saber que esa victoria, every time you bring a need to God, cada vez que tú traes una necesidad a Dios, that liar is going to be there. ese mentiroso estará ahí. And he's going to tell you healing's not for you today. Y él te va a decir que la sanidad no es para ti el día de hoy. And just because you had a miracle yesterday Y solo porque tú tuviste un milagro ayer, won't make it any easier to get the miracle today. no va a ser más fácil que tengas el milagro hoy. You're going to have to press through the same darkened demons. Tú vas a tener que presionar en contra de los mismos demonios oscuros. But if you know you can, Pero si tú sabes que tú then puedes, you can. entonces puedes. You can press through. Puedes orar You hasta can touch hasta God. conseguirlo, hasta tocar a He's Dios. a healer of every sickness. Él es el sanador de toda He's dolencia. more than a victor in Él es us. más que victorioso en nosotros. Satan goes about as a roaring lion, Satanás anda, dice, como león rugiente, seeking whom he may devour. buscando a quien devorar. If you don't resist him, Si tú no le resistes, he will devour you. él te va a devorar. Faith demands La fe exige that I be as fervently against evil de que yo esté fervientemente en contra del mal, as I am for good. como también para el bien. If you want help, Si tú quieres salud, you must be against sickness. tú tienes que estar en contra de la enfermedad. You must be against that which prevents you from God's will, God's healing. Tú debes estar en contra de eso que te previene en contra de la sanidad de Dios. If you want to be holy, Si tú quieres ser santo, then you have to be against sin. entonces tú tienes que estar en contra del pecado. You can't be indifferent to sin. Tú no puedes ser indiferente al There pecado, must be a violence in us spiritually. sino que tiene que haber una violencia en nosotros That espiritualmente comes against que venga en contra whatever comes against us. de lo que sea que venga en contra de nosotros. We must be against that sickness. Debemos estar en contra de esa To enfermedad, stand up in the name of the de Lord estar parados en el nombre del and Señor let the devil know him or his y hacer que el diablo sepa has no right in us. que no tiene derecho sobre nosotros. We're property of God. Somos propiedad de Dios. Jesus said men ought always to pray and not stop. Jesús dijo, los hombres siempre tienen que orar sin cesar. Paul admonishes us, Pablo nos amonesta, pray without ceasing. orad sin cesar. Prayer is the battleground. La oración es el campo de batalla. Every issue is settled here. Todos los asuntos aquí son establecidos. Prayer, that altar, La oración en el altar is the place where you engage that enemy. es en el lugar en el cual tú afrontas ese You enemigo. kneel in that altar. Cuando tú te arrodillas en ese altar, This is the place you engage him. este es el lugar en el cual tú te afrontas con And él. faith demands Y la fe exige that I be as fervently against evil que yo sea tan ferviente en contra del mal as I am for good. como estoy a favor del bien. This Bible says God loves righteousness Esta Biblia dice que Dios ama la justicia and God hates sin. y Dios aborrece el He pecado. loves righteousness. Él ama la He justicia, hates unrighteousness. aborrece la injusticia. That same nature must be our nature. Esa misma naturaleza tiene que ser la I nuestra. love righteousness. Debemos amar la I must justicia hate de unrighteousness. tal forma que te aborrezca la injusticia. Faith in the truest sense La verdad en su sentido más verdadero is prevailing prayer. es la oración vencedora. And shall not God avenge his own elect? No dará Dios venganza de sus, no vengará Dios a sus propios elegidos Who cry unto him day and night, que claman a Él día y noche, though he bear long with them. a pesar que Él esté con ellos. The writer said, I tell you, El escritor dice, yo les digo he will avenge them speedily. que Él les va a dar la venganza a sus enemigos prontamente. Nevertheless, when the Son of Man cometh, Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, shall he find faith on the earth? hallará fe en la tierra.
That tells us something. Eso nos dice algo. That tells us that real faith, according to Jesus, Eso nos dice que la verdadera fe, de acuerdo a Jesús, is the ability to hang on till the answer comes. es la verdad de sostenerse hasta que venga la Will respuesta. find those Hallará a who will aquellos cry day and night. que van a clamar día y noche. To hold on Agarrarse means the devil isn't going to have that son, that daughter, that husband. significa que el diablo no va a tener a ese hijo, esa hija, ese esposo. It means we're going to be healed. Significa que vamos a ser sanados. I think I've told you partly about when I was 35 years old, 34 years old. Yo creo que yo les he dicho parte de esto cuando yo tenía 34 años. I just began preaching this gospel, Acababa de comenzar a predicar este evangelio and I was holding a revival meeting y estaba en una reunión, una campaña de in a avivamiento, church that had been split. en una iglesia que estaba dividida. The secretary stole money, La secretaria se había robado dinero and the preacher and the secretary run off together. y el predicador con la secretaria se escaparon juntos. It was a little town of about 2,000 Era una people, pequeña ciudad más o menos de 2000 personas and the disgrace was everywhere. y la desgracia estaba por todo lugar. And the pastor, a friend of mine, Y un pastor, amigo mío, had invited me into me that. había invitado a esto, el nuevo I pastor. went there beginning on a Sunday, Yo comencé ahí el domingo and I'd been suffering for a year with my heart. y había estado sufriendo un año con problemas del corazón. And I told the man I could only be there 1 week. Y yo le dije al hombre que solamente podía estar ahí una semana. And I told God Y le dije a Dios that I'm going to take off the month of December and rest. que iba a tomar libre el mes de diciembre para poder descansar y creer en él. But during that week, Pero durante esa semana, now God gave me the money, Dios me dio el dinero, $300 that week. $300 esa semana. Has a lot of money in the 50s. Eso era mucho dinero en los 50. Give me $300, $300. but we'd had such a move of God. Pero tuvimos tanto mover de Dios. God had healed and saved. Dios había sanado y salvado. And people were standing around the walls. Y la gente estaba parada en las paredes. And the pastor said to me on Saturday Y el night, pastor el sábado de noche me dijo, you can't leave me. usted no puede dejarme. You must stay with me another week. Tiene que quedarse conmigo una semana más. And I told him, I said, I told God that I was going to take off this month. Y yo le dije, yo le había dicho a Dios que iba a tomar libre este mes. He said, that had to be you. Y él me dijo, ese tienes que haber sido Because the tú. way God's come into this place. Por causa de la forma como Dios está entrando en este lugar. We can do a lot of reasoning. Podemos hacer mucho razonamiento. So I agreed. Así que accedí. We went on Sunday night. We kept going. Seguimos entonces, domingo en la Preached noche. all week. God was working and moving. Prediqué toda la siguiente semana, Dios estaba obrando y But come moviéndose. that next Saturday night, Pero luego vino ese siguiente sábado en la noche. I was preaching on this thought, Jesus the Conqueror. Estaba predicando en este pensamiento Jesús el Conquistador. And right in the middle of that, Y justamente a la mitad de eso, the devil struck me down el diablo me dio un golpe with a massive heart attack. con un paro cardíaco. I just fell out as a dead man. Simplemente caí como muerto. There was a registered nurse there. Había una enfermera ahí They come oficial and confirmed she could tell what was going on. que vino y pudo confirmar lo que estaba pasando. They carried me across to the parsonage where the pastor lived. Me llevaron atrás a donde vivía el pastor. And in that parsonage, I had the second one. Y en esa casita me dio el segundo paro. There's where the nurse pronounced me dead. Y ahí fue donde la enfermera dijo que yo había I muerto. knew I wasn't dead because I could hear her. Y yo sabía que yo no había muerto porque podía oír. She said he's dead. Pero ella dijo, ha muerto. She couldn't find any pulse. She was Ella up in no my- halló ningún pulso. But my wife kept praying. Pero mi esposa se mantenía orando. And God brought me back, Y Dios me trajo de but I regreso. wasn't healed. Pero yo no me sané. But I was taken to the farm where her people lived. Pero fui llevado a la chacra donde vive la gente. Third night, I had another one. Y en la tercera noche yo tuve otro. I thought sure I would die. Yo dije, de hecho voy a morir. I couldn't move. No podía I moverme. couldn't awaken my wife. No podía despertar a mi esposa. But when she woke up and looked at me, she thought I was dead. Pero cuando ella se despertó y me vio, ella pensó que había muerto. She began to pray and call on God. Y empezó a orar y a invocar a Dios. And He spared me. Y ella me libró. But I lay there despondent. I'm discouraged. Pero sin embargo se quedó desanimada. I didn't want to live if I couldn't preach. Yo me quedé desanimado. Yo no quería vivir si es que yo no podía predicar. Dios me había llamado. Now here I am helpless. Y aquí estaba yo I desamparado. never went to a doctor Nunca fui a un doctor. because I knew I'd die if I did. I knew that. Porque yo sabía que yo iba a morir si yo iba a un doctor. That don't mean I'm saying anything wrong with other people. I'm just saying myself. Yo no estoy diciendo nada para ustedes, estoy diciendo esto para... Her people weren't saved. Esas personas no eran salvas. They were terribly upset because I wasn't going to a doctor, having one come to that farm. Los familiares de ella querían que yo vaya al doctor y se molestaron mucho porque yo no fui. I knew I would get nowhere there.
Yo sabía que no iba a ir a ningún lugar But I ahí, knew I had to touch God. pero yo sabía que tenía que tocar a Dios. Nothing shall be impossible unto you. Nada os será imposible. I said to my wife, Yo le dije a mi esposa, the bedroom where we were, en la habitación en donde estábamos, that old farmhouse had a door that just went right out the yard. y esa granja tenía una pequeña puerta que iba directamente al patio. I said, you back that car up to that door Yo le dije a ella, trae el carro y acércalo a la puerta and help me get into the car. y ayúdame a entrar al carro. And I want you to take me into that little city Y yo quiero que me lleves a la ciudad and put me in a hotel. y me pongas en un hotel. Just leave me there. Y solo déjame ahí. I must touch God. Yo debo tocar a Oh, Dios. she didn't want to do that No, ella no quería hacerlo, because she figured I'm going to die there by myself. porque ella pensó, yo voy a morir ahí por mí But mismo. I told her, if you won't take me, I will take myself. Y yo le dije, si tú no me llevas, yo me voy a ir de todas maneras. And she, knowing me, took me. Y ella, conociéndome, me llevó. And I thought I'd never get up just 7 steps to get into that hotel. Y yo no pensaba ni siquiera que iba a pasar esos 7 escalones que tuve que entrar en el hotel. But she checked me into room number 9. Y ella me llevó a la habitación número 9. And she left me. She was weeping when she left. Y me dejó ahí, estaba llorando cuando se fue. I think the little old thing thought that's the last time I'll see him alive. Yo creo que mi mujer pensó, esta es la última vez que lo voy a ver en toda mi vida. But the porter, who was a black man, Pero el portero, que era un hombre negro, when he went to leave the room, I said, now, I don't want you to come back unless I call you. cuando él se fue de mi cuarto, yo le dije, yo no quiero que tú vuelvas hasta que yo te I llame. want anything, I'll call you. Otherwise, leave me alone. Si yo quiero alguna cosa, yo te voy a llamar, si no, déjame solo, en paz. He left the room. Él dejó el I cuarto, locked the door. yo cerré la puerta, And that door wasn't open for 9 days. y esa puerta no se abrió por 9 días. Nobody came in and nobody went out. Nadie entró ni salió. 9 days I stayed there. 9 días yo estuve ahí. I stayed on my knees because I couldn't lay down. Yo estaba en mis rodillas porque yo no podía acostarme. My old heart was so bad I couldn't breathe. Mi corazón viejo estaba tan malo que no podía ni respirar. And the pain would be in your chest, down your arms. Y el dolor estaba en todo el pecho y en mis brazos. So for 9 days and 9 nights, Así que por 9 días y 9 I noches sought after God. yo busqué a Dios. Very feeble, but I sought Him. Muy débilmente, I pero began lo reading in the busqué. book of Genesis. Empecé leyendo el libro de Génesis. God never said anything. Dios nunca me dijo nada. Every day I read. Todos los días yo leía. Demons said you're going to die. Y los demonios me decían que voy a morir. They'll never know you're dead till they smell you. Y ¿saben qué? Me decían los demonios, nunca van a saber que estás muerto hasta que tu pestilencia salga del cuarto. But I read on. Pero yo seguía leyendo. I got all the way to the book of Psalms. Y llegué hasta el libro de los Salmos. God hadn't said one word to Y me. Dios no me había dicho ninguna sola But palabra. at 3 o'clock in the morning on that ninth night, Pero a las 3 de la mañana, en esa novena noche, I came to Psalms chapter 9 and verse 10. yo llegué a Salmos capítulo 9, And God spoke. versículo 10, y Dios habló. They that know thy name Aquellos que conocen tu will put nombre their trust in thee. pondrán tu confianza en ti, su confianza en ti, porque tu ley Has not forsaken them that seek you. no ha abandonado a aquellos que te buscan. That jumped out at me. Eso de pronto saltó en mí. I mean, it's just like a voice yelled at me. Quiero decir, es como una voz que me That gritó. latter part, God has not forsaken them that seek you. Esa última parte, Dios no ha abandonado a los que lo I haven't buscan. heard anything from God. Yo no había oído nada de Dios. And the only thing I felt was Y pain lo único que yo sentía era dolor and the fear of dying. y el temor de la muerte. But yet I kept seeking. Sin embargo, yo seguía And buscando. he said, God Y él has dijo, not forsaken them that seek you. Dios no ha abandonado a los que le buscan. When that jumped out, Cuando eso saltó, it's like a hand reached inside and squeezed my heart. fue como una mano que penetró y presionó mi corazón. And I jumped up from there. Y yo salté de ahí. I breathed all the way down. Yo respiré Then I profundamente. jumped up in the middle of that bed. Y luego yo salté a la mitad de la I cama, broke the bed down. rompí todas las tablas I ran out in the hall. y corrí a la sala afuera. I'm totally healed. Totalmente I sanado. touched God. Toqué a Dios, As many as touched Him. como los que le tocan a Él. And I've been running ever since. Y desde aquel entonces he estado corriendo. Somebody said to me, Alguien me dijo, I don't know how you teach 10 hours a day. yo no sé cómo usted puede enseñar 10 horas. My heart's just 36 years old. Es que mi corazón solo tiene 36 años. That's young. Joven, This old body, this old knee gets a little crinkle sometimes. esta pequeña rodilla a veces se cansa un poquito, But the heart's very young. pero el corazón es muy joven. He gave me a new heart. Él me dio un nuevo corazón. God is as real as we let Him be. Dios es real. Hallelujah. Aleluya. We are at war. Estamos en guerra And we must be prepared to stand. y debemos estar preparados para estar de pie.
We wrestle not against flesh and blood. No luchamos contra carne ni sangre. One of the devil's greatest tricks Uno de los trucos más grandes del diablo is to make you and I believe es hacerte a ti y a mí creer that people is our enemy. que la gente es nuestro enemigo. If he can make you believe Si él puede hacer que tú creas that the enemy is another human being, que el diablo es simplemente otro ser humano, then you will resort to carnal weapons. entonces que el enemigo es un ser humano, entonces va a hacerte a ti recurrir a las armas carnales Then you'll begin to use carnal weapons. y luego vas a empezar a usar tus armas carnales. Our enemy is spiritual. Nuestro enemigo es espiritual. Therefore, our weapons are spiritual. Por lo tanto, nuestras armas son We espirituales. wrestle not No luchamos against flesh and blood. contra carne ni sangre. This implies hand-to-hand combat. Esto implica un ataque mano a mano. The Bible didn't say we ought to wrestle. La Biblia no dice que tenemos que luchar, It said we wrestle. dice luchamos. That's a contact sport. Ese es la lucha libre es un deporte de contacto. In Oriental wrestling, En la lucha oriental, the last man on his feet is the one that wins. el último hombre que se mantenga de pie es el que gana. God did not say we ought to wrestle, Dios no dijo que debemos said we luchar, wrestle. sino que luchamos. and we must make sure it's a devil down, Y debemos estar seguros que sea el diablo el que esté abajo not ourselves. y no nosotros. Many people have been led to believe by their theology Mucha gente ha sido guiada a creer por esa teología, that the war is over. que la guerra ya acabó. But Paul said, I fought the good fight. Pero Pablo dijo, yo peleé la I buena batalla, kept the faith. he guardado la He fe. knew the war was still there. Él sabía que todavía estaba la guerra ahí. It is a fight of faith, Es la lucha de la fe. and faith is the ability to stand. Y la fe es la habilidad de permanecer en pie. Nevertheless will the Son of Man find faith when he comes. Y el Hijo del Hombre hallará fe cuando venga. Where are the intercessors? ¿Dónde están los intercesores? Where are those that stand in the gap and make up the hedge for the family? ¿Dónde for the están church? aquellos que se paren en la brecha y hagan camino para la familia, para la iglesia? No wonder divorce is rapid in the church. Por eso sin duda el divorcio está llenando la iglesia. No wonder the kids in the church are on drugs. Por eso es que los chicos de la iglesia están en drogas. The altars have been forsaken, Los altares se han abandonado. and it's an easy inroad into the church. Y ahora es fácil esto en la iglesia. I was in World War II for 4 years. I was in the military. Yo estuve en la Segunda Guerra Mundial 4 años como Then militar. for 3 years I was out in the war itself. Por 3 años de estos 4 estuve en el mismo campo de batalla. I was in a machine gun company. Yo estuve en la compañía encargada de las ametralladoras. I was a sergeant at the end of it with 2 machine guns. Y yo era sargento y estaba encargado ahí con 2 ametralladoras. And when you set up a defense Y line, cuando nosotros establecíamos la línea de defensa, those machine guns were strategically placed esas ametralladoras eran puestas estratégicamente, so that as they fired, así que de tal forma que a medida que disparaban, they were to swing from one direction to the other, tenían que moverse de una dirección a la otra, back and forth. de ida y de vuelta. They were firing 600 rounds a minute, Ellas disparaban 600 balas por minuto, and the way they were set up, y la forma como eran puestas they created a crossfire. es que creaban un ataque de fuego It cruzado. was almost impossible for any living thing to come through. Era casi imposible que cualquier objeto viviente atravesara eso. But if one of those guns was put out of commission, Pero si una de esas ametralladoras era bajada porque tenía que ser mantenida o arreglada, it left a hole in that line dejaba un hueco en esa línea that the enemy could come through. por el cual el enemigo podía entrar. So at any cost, that gun had to be kept firing. Así que bajo todo costo las ametralladoras tenían que funcionar siempre. That's the way it is with intercessors. Así es como es con los intercesores. When they leave that altar, Cuando dejan el altar, then they've left a hole in that line. han dejado un hueco en esa vida. They're not making up the hedges they should. Ya no están haciendo la brecha como deben. So the church is bit by a serpent. Así que la iglesia es mordida por una serpiente. There's nothing to keep the enemy out. Ya no hay nada que mantenga lejos al enemigo. So he comes in, Así que él entra, he steals, he destroys. roba, destruye, He destroys the young, he destroys the family. destruye a los jóvenes, la familia. But he couldn't have got there if those intercessors had remained in place. Pero él no podía haber entrado si es que sus intercesores no estaban en su lugar. There is absolutely no situation No hay absolutamente ninguna that situación we cannot win.
que no podamos ganar. Nothing. Nada. We are more than conquerors. Somos más que vencedores. Our weapons are mighty through God. Nuestras armas son poderosas en To Dios the pulling down of the stronghold. para la destrucción de And fortalezas. God says, Y Dios dice, no weapon formed against us shall prosper. ningún arma forjada contra ti prosperará. Paul fought the beast of Ephesus. Pablo peleó contra la bestia de Éfeso. That beast was a spirit sent from Satan Esa bestia fue un espíritu enviado por Satanás to prevent Paul from establishing that church. para impedir que Pablo se establezca en esa iglesia, establezca la iglesia. Ephesus was a city Éfeso era una ciudad given over completely to idolatry. entregada completamente a la idolatría. And the devil was determined Y el diablo se había that determinado it was not going to change. que no iba a cambiar. Paul actually fought the devil for that city. Pablo en realidad luchó contra el diablo de esa ciudad. He wrestled in prayer Él luchó en oración with the demons who held the city captive. contra los demonios que mantenían cautiva la ciudad. If the Bible teaches anything, Si la Biblia nos enseña algo, it teaches that the lost are held captive by the devil, nos enseña que los perdidos son cautivos del diablo, controlled of Satan, controlados de Satanás, and no man can come to the y Father ningún hombre puede ir al Padre, except the Father draw him, excepto que el Padre lo atraiga. unless those chains are broken. A menos que esas cadenas no sean Through quebrantadas, prevailing prayer, a través de la oración predominante, vencedora, lost cannot come. los perdidos no podrán venir. When Zion travails, Cuando Sión prevalece, then sons and daughters are born. entonces nacen hijos e hijas. Before revival could come to Ephesus, Antes que el avivamiento pueda llegar a Éfeso, Paul had to bind that strong man. Pablo tuvo que atar a ese hombre fuerte. And the same is true of every city, village, and town. Y lo mismo es verdad de toda ciudad, pueblo y nación. If you're going to build a church, Si tú vas a edificar una you're iglesia, going to plant a church, si tú vas a plantar una if you're iglesia, going to see God come into the church where you o are, si tú quieres ver que Dios entra a la iglesia donde tú estás, you are at that altar tú estás en ese altar. going to have to do battle with the demon that says it can't happen. Y ahí vas a tener que hacer batalla con ese demonio que te dice que es imposible. You're going to have to fight the fight, Tú vas a tener que luchar y pelear la batalla, keep the faith, mantener la fe, and you will accomplish what God y called. vas a lograr lo que Dios te ha llamado a hacer. The lack of this knowledge La falta de este has conocimiento defeated the church. ha derrotado a la iglesia. Without a vision, Sin visión, people el perish. pueblo perece. Not knowing what was going on, the church can become frustrated. No, el no entender lo que tiene que ser la iglesia es frustrante. Not knowing what we're up against. El no saber contra qué estamos afrontándonos. I watch every year Todos los años yo veo churches lay great plans for revival. las iglesias cuando hacen sus grandes planes de campañas de They look avivamiento around for the evangelist. y buscan al evangelista, Especially they got one can sing. especialmente un evangelista que sepa cantar bien, Oh, if he can play a guitar good, o si sepa tocar bien la guitarra, he and his wife can sing. y él y su esposa This canten. is going to be the attraction. Esta va a ser la atracción. And so we lay great plans for revival. Así que hacemos grandes planes del avivamiento. Put ads in the newspaper. Ponemos propaganda en los Spots on periódicos, the television. incluso en la televisión también comerciales. Great singing, great music. Grandes canciones, grandes músicas. Come and enjoy this. Ven y únete. Then you spend all this money. Y luego ha gastado todo su dinero When it's over, nothing happened. y cuando todo termina nada pasó. The problem was the devil. El problema era el diablo. The church never bound him. La iglesia nunca lo ató. They never even considered him. Ni siquiera lo consideraron. Just had their little meeting. Solo tuvieron su pequeña The reunión. failure of God's people to recognize Satan's control over the lost El fracaso del pueblo de Dios de reconocer el control de Satanás sobre los is perdidos the reason she's not winning the lost. es la razón por la cual ella no está ganando a los perdidos. You got to break that strong man, Tú tienes que romper ese hombre fuerte, loose that captive. desatar esos cautivos. God said, resist him, he'll flee. Dios dijo resistidlo y huirá. Turn your faith against Satan, sickness, fear, sin. Pon tu fe en contra de Satanás, la enfermedad, el pecado. Become violent in prayer. Ven a ser violento en la oración There'll be an answer y habrá una respuesta. because God answers prayer. Porque Dios responde la oración. And nothing Y nada shall be impossible unto you. será imposible para nosotros. Let us stand together. Vamos a ponernos de pie todos Let us juntos. worship this Lord. Vamos a adorar a este Let us Señor. worship this Lord. Vamos a adorar al Señor. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya, Señor. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Glory to God. Gloria a Dios.